Pues gracias, Nuria. Danke, Nuria. Sí, bienvenidos también de mi parte. Herzlich willkommen zu Deutsch para Novatos, Deutsch für Anfänger. Sí, yo me llamo Alessandra, yo soy una profesora de alemán, soy alemana, yo soy de Hannover, del norte de Alemania, nadie conoce Hannover, está cerca de Hamburgo, pero yo soy de la ciudad donde se habla el mejor alemán o el alemán más puro, así yo enseño a mis alumnos el alemán más puro que hay. Pues yo trabajo desde casi 2 años en la escuela C2 Deutsch o C2 Deutsch y estoy enseñando a españoles ahora también con las enseñanzas en línea, también a gente de otras nacionalidades, también tenemos gente en Latinoamérica, nuestras clases son muy internacionales o hay mucha gente que ya está en Alemania. Yo estoy enseñando la lengua alemana, que sí me gusta mucho, porque yo creo que es una lengua muy bonita y muy subestimada en algunas cosas y que vale mucho la pena aprender, no solamente para, no sé, perspectivas laborales, sino también para otras cosas. Y con esto me gustaría empezar las razones por qué alemán. Warum Deutsch? Porque uno debería aprender alemán, un idioma que suena como si uno quiere matar a la otra persona hablando. Pero yo también digo que el alemán es una lengua que muestra su verdadera belleza durante el aprendizaje. Mucha gente que aprende alemán como empieza a amar la lengua y que cada vez que conocen más de la lengua, cada vez aman más la lengua alemana, que ofrece mucho, tiene variedades muy chulas y es como, si uno entiende la lengua, también entiende porque también puede ser una lengua realmente bonita. Pues, pero también hay otras razones por qué sirve aprender o hablar alemán. Empiezo con tal vez la razón más, sí, con la razón más fuerte, que es el mercado laboral de Arbeitsmarkt. El alemán es una de las lenguas que cada vez tiene más importancia, tanto a nivel europeo, pero igualmente a nivel mundial. Hablar o saber alemán es un plus en nuestro currículum que nos distingue de otras personas y que nos da una ventaja. Y claro, poder trabajar en Alemania, en Suiza, en Bélgica, Luxemburgo o Austria también es una de las ventajas más grandes del aprendizaje del alemán. En esos países las circunstancias laborales, y aquí no solamente hablo del sueldo, que claro que es mucho mejor que en España o otros países de Europa, pero sino también de como de días de vacaciones, que se tiene muchas vacaciones en Alemania, días de enfermedad, que se paga muchos días de enfermedad en Alemania y otros países, pero tanto también como los derechos de trabajadores, que uno tiene muchos derechos en Alemania o en Suiza o en Austria, derechos, por ejemplo, que no se tiene aquí en España, que en general es algo bueno poder trabajar en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica. En el ámbito científico, el alemán también juega un papel importante. A nivel europeo, el alemán es, al lado del inglés, claro, la lengua más importante en las ciencias. Y al nivel mundial está en la tercera posición después del inglés y del chino. Y a una persona que quiere trabajar en ese ámbito, en las ciencias, es una gran ventaja saber alemán, hablar alemán. Vamos que al nivel laboral en general, aprender y saber alemán es una ventaja muy, muy grande, que nos abre muchas puertas. Y cada vez más, que el alemán es una lengua que cada vez gana más importancia, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Yo diría que una persona que sabe alemán tiene mejores posibilidades de encontrar un trabajo también en España. Que yo vine hace 2 años a España y claro que sí, también estaba buscando trabajo y yo vi que muchas empresas, y yo no hablo de escuelas de idiomas, también escribieron es un plus saber alemán. Y yo tenía muchas ofertas y muchas posibilidades solamente por el hecho que yo hablo alemán. Así, siempre está bien hablar alemán.
también para ir a esos países a trabajar, pero también aquí en España o en Latinoamérica o en Inglaterra. Otra razón para aprender alemán es la cultura. Yo no quiero hablar solamente del trabajo. A nivel cultural, aprender y hablar alemán nos abre muchas puertas también. El alemán cuenta con aproximadamente 105 millones de personas que hablan alemán como lengua materna. 8 millones más, 80 millones, perdón, 80 millones más aprenden alemán como lengua extranjera. Así hablamos de un gran grupo de gente que habla esta lengua en todo el mundo. El alemán es la lengua oficial en Alemania, claro, en Austria, en Suiza, en Luxemburgo, en Bélgica y en Liechtenstein. En países como Luxemburgo, Liechtenstein o Bélgica, el alemán es una lengua cooficial con otras lenguas, por ejemplo, con el francés, el holandés, el italiano. Vale, pero también lo que muy bien, gracias, danke schön. Sí. Pero pocas personas saben que, por ejemplo, en Tirol del Sur, en Italia, en el Alsacia o Lorena en Francia y también en ciertas zonas de Rumanía, Sudáfrica y Namibia también se habla el alemán como una lengua minoritaria. Aquí también, si vamos a Sudáfrica, a esas zonas, se habla alemán y podemos comunicar en alemán. Y claro, no podemos olvidar Mallorca, que donde el idioma oficial también es alemán, que la isla es casi nuestra. Y también en Mallorca yo puedo hablar de mi experiencia con alemán, se puede llegar muy lejos, que todo está en alemán, las tiendas están en alemán y Mallorca se puede practicar un poco alemán sin ir a Alemania o Suiza. Vale, también a nivel cultural, hablar alemán nos abre muchas puertas para conocer estos países y estas culturas que ofrecen mucho. Claro, uno siempre puede conocer mejor una cultura hablando con la gente en la propia lengua. Una otra razón para aprender alemán es la similitud con el inglés. El alemán es, como el inglés, una lengua germánica. Eso significa que vienen de la misma familia de lenguas y que hay ciertas similitudes entre el alemán y el inglés. Son casi un poco como entre el español, el portugués, el francés, el italiano, que vienen de otra lengua de familia, otra familia de lenguas. Son las lenguas romanas. El alemán y el inglés o el holandés pertenecen a las lenguas germánicas. Para gente que ya habla el inglés, es más fácil aprender el alemán, porque la pronunciación y ciertos aspectos gramaticales se parecen mucho. Al revés, también es una ayuda. Gente que ya habla el alemán tiene mucho más facilidad para aprender el inglés, que también el inglés es una lengua también muy importante, la lengua franca en este mundo, y saber inglés tampoco está mal. Vale, pero hay más razones todavía. Claro que también para la gente que quiere studieren en países donde se habla alemán. Para las personas que quieren estudiar una carrera entera o pasar un semestre en el extranjero, aprender y hablar alemán también podría ser una ventaja grande. El sistema universitario de Alemania, de los otros países no lo conozco bien porque yo estudio en Alemania, por eso me voy a concentrar en Alemania. El sistema universitario en Alemania es muy bueno y ofrece muchas posibilidades. La gente que quiere estudiar en Alemania o en otros países donde se habla alemán, tiene que tener un cierto nivel de alemán. Depende de si la persona quiere pasar un Erasmus, donde el nivel tiene que estar más bajo, yo creo que requieren un B1, pero si una persona quiere estudiar una carrera entera en Alemania o en otro país donde se habla alemán, hay que tener un B2 de alemán, también para entender como lo que dice la gente en la universidad, para los seminarios, etc.
Sí, además existen muchos programas de intercambio y hay muchas instituciones como el DAD, no sé, tal vez lo conocéis, es una institución muy grande para estudiantes en todo el mundo que dan becas muy generosas a estudiantes que quieren estudiar allí. Siempre se puede como mirar en las páginas, pero existen becas muy generosas para estudiar en Alemania o en otro país donde se habla alemán. Y al final hay una última razón que es impresionar a amigos y a la familia. Al final, aprender alemán nos sirve también para impresionar a nuestros amigos y nuestra familia, porque muy poca gente puede pronunciar palabras como Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze, que es una palabra, lo repito, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze. Esto nos sirve, sí, a impresionar gente y os prometo que vais a provocar mucho asombro en la gente. Pues estos son, digamos, las razones para aprender alemán, que hay muchos y alemán, ya he dicho al principio, es una lengua que realmente mola y que ofrece mucho. Tal vez no con la primera mirada, pero después sí. Y si os vais a decidir a estudiar alemán, os prometo que también vais a empezar a amar esa lengua y que vais a ver, digamos, un poco las ventajas de la lengua alemana. Pues ahora también quiero hablar un poco sobre fun facts sobre la lengua alemana que llamamos Deutsch, que Deutsch significa alemán y Alemania en alemán es Deutschland. Pues el primer diccionario de la lengua alemana fue escrito por los hermanos Grimm, die Gebrüder Grimm, que los autores de los cuentos de hadas famosos como Caperucita Roja, Rotkäppchen o Hänsel y Gretel, Hänsel und Gretel. Los hermanos Grimm, comenzaron en el año 1838 a coleccionar palabras alemanas en Berlín. Y el primer diccionario alemán de la lengua alemana publicaron en el año 1854. El alemán es una lengua femenina. Según el Duden, que es como la institución oficial de la lengua alemana, como un poco parecido como la Real Academia Española, 46% de los sustantivos alemanes son femeninos. Están delante de las palabras masculinas, que cuentan con 34%, y las palabras del Neutrum con 20%. Esto también es una de las dificultades del alemán, que en alemán tenemos 3 géneros. Tenemos un neutro que no existe en español. Esta cosa es un poco chunga porque aquí cuesta un poco aprender alemán porque lamentablemente no hay reglas para saber el artículo, si una palabra es femenina, una palabra es masculina o neutro. Yo con mis alumnos hablamos siempre un poco de jugar a ruleta y eso hay que aprender. Que también eso es, no os voy a mentir, que aprender alemán también es mucho trabajo y mucho aprendizaje. Tenéis que dedicar mucho tiempo para aprender alemán, pero también os prometo que también va a valer la pena al final. Pues el alemán es una lengua con palabras muy, muy largas. El promedio de una palabra alemana está en 10,6 letras. Es muy largo. Nosotros utilizamos muchas palabras, las llamamos palabras compuestas, mientras en el español añadimos palabras en otra manera. Por ejemplo, el ejemplo en Deutsch, la fecha de caducidad se llama das Mindesthaltbarkeitsdatum. Es una palabra que consiste o que contiene varias palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra Mindest, Haltbarkeits y Datum, que son 3 palabras en una. En español, lo que hacemos es poner una palabra, por ejemplo, fecha de caducidad. En alemán, todos en una palabra. Yo siempre hablo de las salchichas alemanas, que son palabras muy, muy largas. Pues hablando de palabras muy largas, os voy a presentar la palabra actual más larga del alemán. Esa palabra tiene 67 letras, es una palabraza, una salchicha alemana de verdad, y se llama Grundstück Verkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Esa palabra tiene 67 palabras, es muy, muy larga.
Pues también el alemán es una lengua con palabras muy largas y con muy pocos vocales. Que yo siempre digo, los alemanes, nosotros odiamos los vocales y amamos las consonantes. Por ejemplo, no hay ninguna palabra alemana con más de 5 vocales seguidos. Aquí os he traído dos ejemplos. Por ejemplo, la palabra alemana rhythmisch, que es rítmico, que contiene como en realidad un vocal. Tenemos una I y nada más. O la palabra das Schlachtschiff. Vemos que también en alemán si hablo, yo no abro mucho la boca, como en el español o todavía en el portugués, que hablan con una boca como más abierta. En alemán hablamos con una boca más cerrada porque tenemos menos vocales y más consonantes. Así, Schlachtschiff, yo no abro mucho la boca, o rhythmisch, vemos que apenas abro la boca mientras hablo. Esto también es uno de los desafíos, sobre todo para gente que tiene una lengua materna, una lengua romana como lengua materna, como el español, que se abre mucho más la boca. Pues en alemán, a pesar que tiene muy pocos vocales, la letra que se utiliza más en el alemán es la E. 17,4% de las palabras empiezan con esa letra. La letra que se utiliza menos es la Q. Solamente 0,20% de las palabras alemanas empiezan con esta letra. También en español hay muy pocas palabras, vale que hay que, pero a pesar de eso hay muy pocas palabras que empiezan con la Q. Y al final, que tal vez habéis ido a Alemania, habéis como probado la comida alemana, amamos el pan. Y por eso, solamente en Alemania, y yo no hablo de Austria o de Suiza, también donde se come mucho pan, pero solamente en Alemania hay más de 350 nombres para el principio y el fin del pan. Eso es como lo que vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, se dice, según la zona, por ejemplo, Kanten, Knust, Fitze oder Rindel, que amamos nuestro pan y lo comemos siempre. Sí, estos son algunas como fun facts sobre la lengua alemana, sobre Deutsch, die deutsche Sprache. Y ahora vosotros que estáis aquí seguramente tenéis como ganas de aprender alemán para cualquier meta, pero lo que vamos a hacer hoy es como ya aprender algunas frases útiles. Claro que esas frases, si vais a hacer un curso de alemán con nosotros o con otra lengua, mejor con nosotros, vais a aprender esto otra vez. Esto es solamente echar un vistazo y aprender algunas palabras que pueden ser útiles para hablar con un alemán. Pues empezamos con la bienvenida, die Begrüßung. Cuando queremos dar la bienvenida a un alemán, hay diferentes opciones que podemos utilizar. Como la manera más común en un ámbito, digamos, informal, es decir, hallo, que significa hola. Eso puede ser a mis amigos, gente que conozco, como por ejemplo vecinos, o por ejemplo a la cajera en el supermercado. Pero hablamos más de un ámbito informal. Si es un ámbito más formal, se puede utilizar, por ejemplo, Guten Morgen, que es como buenos días en español. El Guten Morgen utilizamos hasta las 12, como hasta mediodía, para saludarnos. Una otra opción en alemán que podemos utilizar todo el día, den ganzen Tag, es Guten Tag, que es como buenas tardes. Aquí también hay mucho lío, siempre los alemanes que aprenden español, yo también igualmente, yo lo hice. Yo fui a España y Guten Tag, que es como la traducción es buenos días, y yo estaba a las 11 de la mañana a las 3 de la tarde con buenos días. Y la gente me miraba así, porque en Alemania esto, el buenos días, se utiliza todo el día. Lo puedo decir por la mañana, por la tarde o también por la noche. Guten Tag siempre se puede decir. Después, quien no quiere decir Guten Tag, por ejemplo, por la tarde, por la noche, puede decir Guten Abend, que es como buenas tardes o buenas noches, porque con buenas noches hay que tener cuidado en el alemán.
Ahorita os explico por qué. Pero lo que utilizamos hasta que vamos a la cama es Guten Abend. Da igual la hora. Si son las 12 de la noche, utilizamos Guten Abend para saludarnos. Estas son las cosas para saludarnos. Hallo, Guten Morgen, Guten Tag y Guten Abend. Después, claro que no nos queremos, solamente queremos dar la bienvenida, queremos hablar un poco. Vale, un momento, tengo que ir al otro. Sí. También queremos preguntar cómo estamos, el estado de ánimo o en alemán das Befinden. Si yo quiero preguntar en un ámbito un poco informal, yo pregunto en alemán, wie geht's? Que es como, ¿qué tal? O yo pregunto, que también es del ámbito informal, wie geht es dir? ¿Cómo estás tú? O yo puedo preguntar si nos encontramos en un ámbito más formal y el alemán es una lengua formal. Los alemanes somos muy formales, no somos como los españoles, siempre de tutear. En alemán se utiliza mucho el usted. Y esto, como las jerarquías en Alemania son muy importantes y hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si yo hablo con una persona que tiene una posición muy alta en una empresa y yo pregunto, ¿wie geht es dir? Y no utilizamos el tú, esto está muy mal, sehr schlecht. Y yo tengo que como respetar la otra persona utilizando el usted, el sie en alemán, y pregunto, ¿wie geht es Ihnen? ¿Cómo está usted? Esto es muy importante, tener cuidado con las jerarquías en el alemán y las posiciones. Después, claro que también queremos responder si hablamos del estado de ánimo, das Befinden. Si yo quiero responder y yo quiero decir yo estoy, yo digo mir geht es oder mir geht's. Podemos como juntar esas dos palabras que está posible, pero también más en un ámbito informal. Si yo hablo con mis amigos, mir geht's. Si estoy en un ámbito más formal, yo digo mir geht es. Y aquí son las respuestas. ¿Cómo podemos responder? Por ejemplo, puedo decir, mir geht es sehr gut. Yo estoy muy bien. Oder, mir geht es gut. Yo estoy bien. Para decir así, como ni fu ni fa, yo utilizo es geht so. Oder mir geht es so la. Es un poco informal, pero lo utilizamos. Si yo no estoy muy bien, no estoy tan bien, yo digo, mir geht es nicht so gut. Oder mir geht es schlecht, estoy mal. Oder si estoy muy mal, yo digo, mir geht es sehr schlecht. Después, si después hemos hecho el small talk, claro que también nos queremos presentar, wir wollen uns vorstellen. Y claro que empezamos con el nombre, mit dem Namen beginnen wir. Para decir, yo me llamo Alessandra, yo digo en alemán, ich heiße Alessandra. Para decir, mi nombre es, que es una otra opción de decir mi nombre, yo digo, mein Name ist Alessandra. Hay dos opciones, da igual cuál elegís. Las dos están bien. Ich heiße oder mein Name ist. Para hablar sobre el origen, die Herkunft, también puedo utilizar esto. Ich komme, yo soy de o yo vengo de. Ich komme aus, y aquí puedo utilizar diferentes cosas. Por ejemplo, puedo decir una ciudad. En mi caso, ich komme aus Hannover, yo soy de Hannover. Oder ich komme aus Deutschland, yo vengo de Alemania. Vosotros o la mayoría de vosotros podría decir, ich komme aus Barcelona, yo soy de Barcelona. Oder ich komme aus Spanien, que es España en alemán. Ich komme aus Spanien, yo soy de Alemania, yo soy de España. También podemos decir cuál nacionalidad tenemos. Podemos decir yo soy alemana, yo soy español, yo soy italiano. Y esto podemos decir así. Ich bin, yo soy. Y aquí, ich bin Deutscher, que es el masculino.
Yo soy alemán. Ich bin Deutsche. Yo soy alemana, que es mi caso. Ich bin Deutsche. Para vosotros, ich bin Spanier. Yo soy español. Oder ich bin Spanierin. Y aquí también vemos una diferencia muy importante entre el alemán y el español, la R. Si tal vez lo habéis escuchado bien, que en alemán no pronunciamos, apenas pronunciamos la R. En español, muchísimo más, sobre todo si tenemos una R doble, pero en alemán tenemos el R francés que apenas se escucha. En algunas palabras que vais a escuchar vais a decir, esta palabra no se escribe con N, pero sí. En alemán la R apenas se pronuncia. Ich bin Spanier. Aquí apenas escuchamos la R, pero está aquí muy suave. Ich bin Spanierin. Aquí tenemos una R que pronunciamos como más aquí, abajo en la garganta. Ich bin Spanierin. También se puede decir, ich bin Franzose, yo soy francés. Oder ich bin Französin, yo soy francesa. Y aquí también vemos una de las características del alemán, vemos una O con puntitos, que llamamos en alemán el O con umlaut o como se pronuncia la letra la Ö. En alemán hay 3 letras con los puntitos, que tenemos la A, que es la E con los puntitos, que no existe en español. Tenemos la U con los puntitos, que tampoco existe. También hay algunas palabras como vergüenza, pingüino, pero no se pronuncia la U, que es una U. Y al final tenemos la O con los puntitos, que es la Ö, que vemos en este ejemplo. Ich bin Französin. Tal vez ahora se escucha un poco raro, pero también os prometo que esto tampoco es tan difícil. Se necesita practicarlo un poco, pero al final siempre todos los alumnos logran pronunciar esas letras que no es así en el español. Vale, volviendo a las nacionalidades, también podemos decir, ich bin Italiener. Aquí otra vez la R que apenas está. Ich bin Italiener. Yo soy italiano. Oder ich bin Italienerin. Yo soy italiana. Aquí podemos expresar la nacionalidad. Y aquí también vemos en muchos casos que el masculino y el femenino se diferencia entre la in, que si añadimos una in en la palabra tenemos la forma femenina. También si hablamos de la profesión, vemos esta diferencia. Que claro que también si estamos haciendo un poco de small talk con gente de Alemania, queremos preguntar qué trabaja esta gente. Y para hablar sobre nuestra profesión, unseren Beruf, se puede decir, ich bin, yo soy. Por ejemplo, zum Beispiel, Ingenieur o Ingenieurin. Yo soy ingeniero o ingeniera. Aquí también vemos otra característica bien interesante del alemán que poca gente sabe, que el alemán y el francés son 2 lenguas que, digamos, tienen una relación muy, muy especial. Que Alemania y Francia son 2 países que nosotros tenemos también una relación muy especial, que claro que también que también los asaltamos 2 veces con las guerras, que se habla también de un amor-odio entre Alemania y el francés. Pero por la cercanidad de Francia y Alemania, llegaron muchas palabras francesas al alemán. Por ejemplo, ingenieur, que veis que lo estoy pronunciando como en una manera francesa. Pero hay muchísimas más palabras del francés que utilizamos en el alemán. Por ejemplo, das Rendezvous o das Malheur, que viene de le malheur. Que hay muchas palabras. Gente que ya sabe hablar francés tiene una ventaja muy grande para aprender alemán, porque algunos sonidos están en el alemán. Por ejemplo, la E, la que tenemos, ese sonido del nasal, está también en el alemán con algunas palabras. Y también a nivel gramatical, el francés nos ayuda a aprender alemán. Por ejemplo, hay tiempos, por ejemplo, el perfecto, que en alemán utilizamos 2 verbos auxiliares, que en francés lo hacemos igual. Eso es que también nos da mucha facilidad aprender alemán
o el francés al revés también, si uno habla la otra lengua. Eso sabe muy poca gente, pero el francés y alemán están muy relacionados. Vale, pero volviendo a las profesiones. Yo puedo decir, ich bin Ingenieur, ich bin Ingenieurin. Oder ich bin Arzt oder ich bin Ärztin. Aquí tenemos la E. Ich bin Ärztin. Yo soy médico, yo soy médica. También puedo decir, si quiero decir mi profesión, ich arbeite als. Yo trabajo como. Por ejemplo, ich arbeite als Pilot, Pilotin. Yo trabajo como piloto, pilota. Oder ich arbeite als Koch, ich arbeite als Köchin. Yo trabajo como cocinero, cocinera. Y después, si nos queremos referir a dónde trabajamos, en cuál empresa, en cuál lugar, podemos decir, ich arbeite bei. Yo trabajo para. Por ejemplo, ich arbeite bei Siemens, una empresa alemana, o ich arbeite bei Bosch. Yo trabajo para Bosch. Esto para hablar sobre nuestra profesión. También queremos decir nuestra edad. Vale, en algunos casos otros prefieren no decir la edad. En Alemania en realidad se habla mucho sobre la edad, que siempre somos muy directos los alemanes y preguntamos directamente, ¿cuántos años tienes? ¿Wie alt bist du? En una fiesta. Y para responder a esta pregunta, podemos decir, ich bin, y por ejemplo yo, ich bin 29 Jahre alt. Yo tengo 29 años. Que también los números son un poco desafío en alemán, que utilizamos, yo tengo 9 y 20 años, que a partir de 20 hay que cambiar el número en alemán, que es un poco raro, pero vale, el francés todavía es más raro con 80, yo sé qué. Vale, también queremos decir cuáles lenguas hablamos, que es una cosa muy interesante de preguntar cuáles idiomas hablamos. Y para decir esto en alemán, utilizamos ich spreche, yo hablo. Y por ejemplo, ich spreche Deutsch, alemán, Spanisch, español, Englisch, inglés, Französisch, aquí otra vez la Ö, francés, Italienisch, italiano, Catalanisch, catalán, Portugiesisch, portugués, Russisch, ruso, oder Chinesisch, chino. Que claro, existen más lenguas, pero tal vez estos los más comunes. Y claro, también queremos hablar sobre nuestros hobbies, que no estamos aprendiendo alemán o otras cosas, sino también tenemos hobbies en nuestro tiempo libre, en unserer Freizeit. Y para decir cuáles son nuestros hobbies, utilizamos meine Hobbys sind. Mis hobbies son, por ejemplo, lesen, leer, singen, cantar, kochen, cocinar, tanzen, bailar, Fußball spielen, jugar al fútbol, Tennis spielen, jugar al tenis, o Baseball spielen, jugar al béisbol, reisen, viajar, malen, pintar, joggen, correr. Son algunos hobbies que podemos decir. Zum Beispiel, meine Hobbys sind Lesen, Kochen, Tanzen und Joggen. Y después, cuando hemos hablado mucho, hemos hecho un poco de small talk, hemos hablado sobre de dónde somos, qué son nuestros hobbies, cuáles lenguas hablamos, también nos queremos despedir. Wir wollen uns verabschieden. La despedida, die Verabschiedung. Para decir, por ejemplo, adiós o hasta luego, un poco en un ámbito informal, utilizamos tschüss. Pero aquí, ojo, ningún alemán dice tschüss, porque suena muy brusco, muy grosero. Lo que hacemos muchas veces es alargar la U y decir tschüss.
que es más amable y lo utilizamos siempre. Una persona que dice tschüss, que suena un poco grosero o si estaría un poco mal. Si yo diría esto a mis amigos, me preguntarían, Alessandra, ¿estás rayada? ¿O por qué lo dices así? Es que tschüss. Otra manera para decir como adiós o hasta pronto es bis dann, que utilizamos también en un ámbito informal, con amigos, que esto utilizo cuando yo sé que voy a ver los amigos dentro de muy poco. Después utilizo bis dann. O si yo sé que voy a ver mis amigos o la otra persona dentro de muy poco, utilizo bis später. Hasta luego. Aquí también hay una diferencia entre el alemán y el español, porque en el español se utiliza mucho hasta luego. Aunque, por ejemplo, yo lo digo a la cajera y yo no sé cuándo voy a volver la próxima vez. En alemán somos muy directos y también tomamos todo muy en serio. Eso también es una característica de nosotros. Somos un poco más serios que los españoles y si una persona me dice bis später y yo no sé si nos vamos a volver a ver, yo digo, ¿por qué me dices bis später? ¿Nos vemos más tarde? Por eso hay que tener cuidado con todo lo que decimos en alemán porque nosotros tomamos todo muy en serio. Es que hay que tener cuidado con los alemanes. Porque si yo digo bis später y no habéis hablado con los amigos en Alemania y habéis acordado otro encuentro, os van a preguntar, ¿eh? Pero no vamos a quedar más tarde. Después es tschüss. Si yo no sé cuándo voy a volver a ver mis amigos alemanes, utilizo tschüss o tschüss. Y en un ámbito formal, digamos, en una entrevista laboral o no sé, con personas mayores, utilizamos Auf Wiedersehen, que es un poco adiós, que tiene un carácter un poco final. Auf Wiedersehen es más formal y es más con un carácter más sí, final. Auf Wiedersehen es tal vez no nos vamos a ver por mucho tiempo. Hallo, ¿Sí? eine Frage. Sí. También se dice muchas veces chao, ¿no? Sí, también, eso también se dice que lo hemos cogido del Y también, italiano. como has dicho tú, que se alarga como chus. Muchas veces en el trabajo me dicen chusi, en plan Sí, como... sí. Eso también es verdad, da hast du recht, que también utilizamos el chao, pero solamente como despedida, no utilizamos para saludarnos como en Italia. Utilizamos el chao y ¿Sí? también el tschüssi, que es como un diminutivo, pero también es todavía más informal, que Vale, tschüssi es poco más, sí. sí, Pero está bien adiosito, como más cariñoso, sí, sí, más sí. cariñoso, sí, sí, Sí. sí. Vale, como ha dicho la Nuria, que con preguntas es que después ya podéis hacerme cualquier pregunta, lo que queréis, pero que yo primero acabo Vale, de vale, perdón, perdón. no, está bien, está bien. No lo sabías, pero tal vez para los otros que las preguntas al final, así también yo acabo la cosa, porque después, ahora voy a terminar esto y después la Nuria va a presentar nuestros cursos, tenemos también una oferta para nosotros y después hay una ronda de preguntas donde podéis poner por donde podéis hacer cualquier pregunta, podéis acerca de la lengua alemana o de los cursos o de, no sé, cuestiones gramaticales, todo lo que queréis, ¿vale? Vale, para terminarlo. Sí, auf Wiedersehen es como adiós, es más formal. Auf Wiedersehen, sí, esto no diría yo a mis amigos o a mi familia, sino más a mi jefe. Y al final, eso también es uno de los errores más comunes de hispanohablantes viniendo a Alemania, porque buenas noches, gute Nacht en alemán, es solamente una despedida. Por ejemplo, si tenemos la escena, yo voy a un encuentro con mis amigos a las 11 de la noche y yo entro al bar y yo digo gute Nacht, buenas noches, que se haría en España. Mis amigos en Alemania me dirían, oh, pero acabas de llegar, ¿ya quieres ir otra vez? Porque el Gute Nacht es solamente una forma de despedirse y solamente y casi siempre lo utilizamos directamente antes de ir a la cama. Por ejemplo, si salgo de un bar y yo tengo un camino de 1 hora a casa,
tampoco lo digo. Pero, por ejemplo, si yo estoy con amigos en mi casa y me tengo que acostar, yo digo Gute Nacht, pero solamente para despedida en Alemania. Gute Nacht, solamente sich zu verabschieden. Y al final, si yo sé cuándo voy a ver mis amigos otra vez, utilizo bis Montag, bis Dienstag oder bis Mittwoch, que es hasta lunes, hasta martes o hasta miércoles. Son algunas maneras de despedirse. Pues esto es mi pequeña introducción de alemán, que claro, esto también vais a aprender en cursos de alemán. Pero para acabar, que nosotros no somos muchos hoy y no sé si tal vez alguien tiene ganas de responderme algunas preguntas. Aquí he hecho una lista con todas las cosas que hemos visto, que tal vez os recordáis, y tal vez alguien tiene ganas de hablar un poco en alemán ya, practicar un poco el alemán ya conmigo aquí. Por ejemplo, si yo pregunto, wie geht's dir? Oder wie geht es dir? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se responde con mir geht es oder mir geht's. ¿Alguien tiene ganas de responderme la pregunta? No sé, ¿alguien tiene ganas de practicar un poco alemán? Si yo pruebo pregunto, ¿wie suerte. geht es dir? Nicolás. ¿Cómo era para responder qué tal? ¿Qué has dicho? Vale, la pregunta está aquí a la Sí. izquierda en alemán. Wie geht's dir? Wie Oder geht's wie dir? geht's Ja, dir? genau. Genau. Y la respuesta es mir geht es oder mir geht's. Y después, Mir geht's gut, ¿no? sehr schön, das freut mich. Eso sí me alegro. Mir geht es auch gut. Los otros, otra persona quiere Ah, vale. responder. Wie geht's dir? Otra persona tiene ganas. O un poco tímidos. Vale, si no, tal vez otra pregunta. Nos quedan algunas preguntas. También se puede preguntar por el nombre. Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? No sé. Y respondemos con ich heiße oder o mein Name ist. Si yo pregunto, wie heißt du? ¿Alguien tiene ganas de responder? My name is Marco. Wichtig, mein Name. My name is Marco. Sorry. Genau, danke, sehr schön. Hallo Marco. Ganz wichtig, muy importante en alemán, siempre pronunciamos todo. No es como en alemán es una lengua donde pronunciamos cada letra. Vale, ich heiße Marco. Sehr schön. ¿Otra persona? Vale, si no, seguimos. Dann kann man fragen, ¿de dónde eres? Woher kommst du? Und hier kann man darauf antworten, ich komme aus, wir haben gesehen, aus Deutschland, ich komme aus Spanien. Möchte jemand antworten? ¿Alguien quiere responder? Woher kommst du? Ich komme aus Madrid. Aus Madrid, sehr schön. Und Veronika, woher kommst du? Ich komme aus Kolumbien. Aus Kolumbien, schön. Nosotros, ¿alguien más? Hallo, Daniela, woher kommst du? ja, ich komme aus Kolumbien. Auch aus Kolumbien. Und woher? Welche Stadt? ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? ¿Aus welcher Stadt kommst du? ¿De cuál ciudad vienes? Ich komme aus Armenia. Aha. Und Veronika, woher kommst du? Ich komme aus Bogotá. Aus Bogotá, aus der Hauptstadt, de la capital. Wow, wir haben ein internationales Publikum, una audiencia internacional. Sehr schön, freut mich. Mucho gusto, schön euch kennenzulernen. Vale, después podemos preguntar, ¿als was arbeitest du? Sería la pregunta, ¿qué trabajas? Y aquí tenemos dos opciones. Ich bin, zum Beispiel, ich bin Lehrerin. Yo soy profesora. Oder ich arbeite als. Yo trabajo como. ¿Möchte hier jemand antworten? ¿Alguien quiere decir su profesión? Sí, pero tengo una pregunta. Ahora ya viene la ronda de un poco de preguntas. ¿Cómo?
viene ahora un poco la ronda de preguntas. Es que tengo un amigo que yo aquí estoy trabajando en Amazon en Alemania Mhm. y me dijo que para yo decir, hallo, ich bin von Amazon, no als Amazon. Ah, vale. Esto sería después decir la empresa. Aquí tú puedes decir, ich bin von Amazon, yo vengo de Amazon. Es posible, pero si tú quieres expresar dónde trabajas o para quién trabajas, utilizas ich arbeite bei Amazon. Ich arbeite bei Amazon. Ok. Genau. Ok. Mhm. Ok, vale. ¿Me quieres decir, cuál es tu profesión? ¿Als was arbeitest du denn? El Marco. ¿Als was arbeitest Espérate, sorry. Ein Moment, bitte. du? Ich arbeite als Fahren. Als Fahrer, Konduktor. Mhm. Fahren, ja, genau. Mhm. Was du zum Beispiel sagen kannst, que puedes decir, ich arbeite als Fahrer bei Amazon. Ya, eso es lo que quería, ya. Ich Esto, arbeite, espérate, ¿cómo era? Ich arbeite als Amazon, no, al revés, ¿no? Ich arbeite als Fahren bei Amazon. richtig, korrekt, genau. Ich Okay. arbeite als, schreibe dir das einmal auf. Ich arbeite als Fahrer bei Amazon, ne, auf Deutsch Amazon. Okay, sehr schön, danke Marco. Die anderen, ich weiß nicht, Veronika, als was arbeitest du? Ich arbeite bei FedEx. Mhm. Und als was arbeitest du? Was ist dein Beruf? ¿Cuál es tu profesión? Estudiar. ¿Wie? No sé. Vale, ¿cómo es en Estudiar. español? Me lo dices en español y te lo digo, te lo escribo y te lo digo en alemán, auf Deutsch. Estudiante. O ¿Cómo? sea, estoy todavía estudiando. Ah, okay. Dann kann man sagen, ich bin Studentin. Si uno es una mujer. Ich bin Studentin oder männlich, masculino, ich bin Student. Mhm. Ah, du studierst. Sehr schön. Okay. Du studierst in Barcelona. En Barcelona. Ah, okay. Y tal vez otra persona, no sé, la Daniela quiere decir su profesión. Daniela, als was arbeitest du? Ich bin Studentin, Ah, auch Studentin. Mhm. Ingenieur Ah. agrícola. Mhm. Und, Also, und ich bin Mutter. mhm. Und du bist Mutter. Mhm. Okay, sehr Danke. schön. Okay, danke an euch. Muchas gracias. Wir gehen mal weiter. Seguimos. Jetzt fragen wir mal nach dem Alter. Para los que quieren decirlo, a veces la edad es un poco delicado, pero como un poco difícil. Pero para mí no. Man kann fragen, wie alt bist du? En alemán esto es muy chistoso en realidad, porque preguntamos qué viejo eres, porque alt es viejo y preguntamos qué viejo eres. Y respondemos también, yo soy bla 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 años viejo. Weil man muss sagen, ich bin bla 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 Jahre alt. En alemán todos somos viejos, también con 5 años. Como yo pregunto, ¿wie alt bist du? ¿Quién quiere responderme esto? Ich bin... perdón. No, hacemos primero Marco y después las chicas. Vale. Ich bin 27 Jahre alt. 27. 2 weniger als ich, 2 menos que yo. Und, ich weiß nicht, Veronika o Daniela, ¿quién quería responder? Ich bin 13 Jahre 33, alt. richtig? Ah, okay, 33, sehr schön. Und Veronika, willst du auch antworten? ¿También quieres responder? Ja, ich bin 25 Jahre alt. Ah, 25, noch ganz jung, muy joven. Okay, sehr schön. Danke. Danach machen wir noch einmal die Sprachen. Und zwar kann ich fragen, welche Sprachen sprichst du? ¿Cuáles idiomas hablas? Und wenn wir antworten wollen, dann sagen wir, ich spreche. Yo hablo. Zum Beispiel, ich spreche Deutsch,
Ich spreche Spanisch, ich spreche Italienisch, Englisch und Französisch und ein bisschen, un poco, Katalanisch. Die anderen, möchte jemand sagen, welche Sprachen er spricht? ¿Alguien quiere decir cuáles lenguas habla? Okay, okay. Ich spreche bisschen Deutsch, Mhm. bisschen Französisch Französisch. Mhm. und perfekt Spanisch. Mhm. Okay, das ist schon mal gut. Mhm. Sehr schön. Die anderen? ¿Alguien más quiere responder? Ja. Ich spreche Spanisch, Mhm. gut Englisch und ein bisschen Deutsch. Mhm. Sehr schön. Danke, Veronika. Ja. Okay, tal vez wir gehen mal zur letzten Frage. A la última pregunta para hoy, die letzte Frage für heute. Wenn wir fragen, ¿cuáles son tus hobbies? Preguntamos, was sind deine Hobbys? Und wir antworten, respondemos, meine Hobbys sind. Mis hobbies son. Wer möchte einmal antworten? ¿Quién quiere decir sus hobbies? Tal vez yo primero, ich sage, meine Hobbys sind Joggen, Tanzen, Lesen und Reisen. ¿Y vosotros? ¿Und ihr? Main hobbies, Ah, vale, tal vez el Tony primero. main hobbies sind Lesen und Sport treiben. Mhm, Sport treiben, sehr schön. Und welchen Sport? ¿Cuál deporte? Fußball Fußball, sehr gut. Mhm. Mhm, sehr schön, danke Toni. Dann, ich glaube, Marco war und auch. Tennis. Ah, und Tennis auch. Mhm. Okay, meine Hobbys sind Spiel PlayStation. Mhm. PlayStation spielen. Ja, sorry, PlayStation spielen. Trinken Bier. Bier trinken. And- En alemán siempre los hobbies vienen con como dos palabras. Vienen con un sustantivo, como beber cerveza. Y en alemán siempre es al revés. Siempre primero en el infinitivo viene el sustantivo Bier trinken, como cerveza beber. Bier O como trinken, sí, claro, sí. Es como cuando pones, andar. cuando pones el adjetivo siempre va adelante, ¿no? Para decir un gato negro tienes que decir Katze, ¿no? O, Genau, korrekt. Mhm. and Sport, no sé cómo se dice, escalada. Ah, Klettern. Klettern. Klettern, ja, genau. Das pongo en el chat. Klettern. Oh ja, eso es ein gutes Hobby. Mhm. Okay, ¿alguien más que quiere hablar de sus hobbies? Sí, yo. Meine Hobbys sind Gitarre und Klavier spielen, Ajá. Mhm. singen, joggen. No estoy segura del verbo de hacer senderismo. Baden. Welches Verb? Nochmal, otra vez, ¿cuál verbo? El verbo para hacer senderismo. Ah, wandern. Ja, Wandern. hacer senderismo, wandern. Mhm. Danke. Wandern. Mhm. Und wandern. Oh, du hast ja viele Hobbys. Tienes muchos. Mhm. Okay, super. ¿Alguien más? Ok, si no, esto ya ha sido como un pequeño vistazo al alemán, que claro, tal vez ya habéis visto, yo veo que ya algunos ya tienen conocimientos previos y sabéis, vale, que el alemán es difícil, pero también vale la pena. Y ahora, vale, yo siempre primero me despido, claro que también me voy a quedar aquí con la Nuria, pero primero, danke für eure Aufmerksamkeit, gracias por vuestra atención y espero que tal vez el uno o el otro voy a ver en algunos de mis cursos en C2 Deutsch Online. Also bis ganz bald bei C2 Deutsch Online. Pues y doy la palabra a Nuria. Vale. ¿Quieres, Nuria, tu micrófono está, no sé, no te escucho? Todavía no. ¿Y ahora sí?
Ahora sí. Ujú. Ahora sí, vale. No, que decía que bueno, que espero que hayáis disfrutado de la presentación que ha hecho Alessandra y hayáis aprendido mucho. Entonces, ahora os voy a compartir pantalla yo también un momentito, a ver si lo veis. Y voy a contar un poco, pues, la academia. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo del que sería un curso que vamos a realizar el mes que viene, en agosto, ¿vale? Por ejemplo, si ahora en verano lo que hacemos básicamente son intensivos. Intensivos es decir, hacer varias horas al día, casi todos los días, de lunes a viernes. Y esto nos permite que, por ejemplo, el alumno lo podáis completar en tan solo 4 semanas, es decir, en menos de un mes. Por ejemplo, en este ejemplo no empezaríamos el 2 de agosto, terminaríamos el viernes 27 de agosto y sería de lunes a viernes. La opción de mañana, por ejemplo, es de 10 a 1:15, son 3 horas de clase y 15 de pausa. Y el horario de tarde sería de 4 a 7:15, lo mismo, 3 horas de clase y 15 de pausa. Entonces, no solo habrá este intensivo, también en septiembre habrá otro, en octubre habrá otro. Básicamente casi cada mes tenemos un intensivo nuevo. Luego, aparte de los intensivos, si no queréis, porque no tenéis el tiempo o preferéis alargarlo más, también tenemos semi-intensivos, que los semi-intensivos son 2 días a la semana, 2 horas. Por ejemplo, me lo invento, martes y jueves de 7 a 9 de la tarde, todos los martes y todos los jueves. Entonces, esto es más relax, ¿no? Y entonces, claro, el A1 no lo terminaríais en un mes, básicamente. Entonces, el A1 a lo mismo tardarías unos 6 meses, ¿vale? Si no, también tenemos el anual, que ya es un día solo a la semana, y entonces pues tardaríais un poquito más, que sería ya como el curso lectivo, sería como de octubre a junio aproximadamente. Luego, ¿qué más? El precio, ¿no? El precio habitual por todo el intensivo A1, bueno, lo hagáis intensivo o hagáis semi, ¿vale? Porque al final lo que cuenta son las horas. Entonces, el precio habitual son 650. A todos los que estáis aquí en este webinar, haremos el precio especial de 450. Solo si luego os interesa, me podéis escribir o por WhatsApp o por mail, me decís que venís de parte del webinar de novatos. Yo miro que habéis estado en la sesión y ningún problema, ¿vale? Luego, otras cosas que os pueden interesar. Bueno, como ya habéis visto, Alessandra es alemana, tiene formación y muchos años de experiencia dando clases, y como ella, todas nuestras profesoras, ¿vale? Todas nuestras profesoras son nativas, tituladas y con años de experiencia. Luego, otro tema muy interesante que dependiendo de para qué queráis el alemán os puede interesar son los certificados oficiales. Nosotros somos una escuela acreditada por TELC y podemos ofrecer estos certificados. Los exámenes oficiales sí que se tienen que hacer presencialmente, ¿vale? Todos estos cursos que he comentado son online, pero para hacer un examen oficial hay que venir presencialmente a Barcelona, ¿vale? Para certificar este nivel, pues de la 1 al C2, el que queráis. ¿Para qué lo piden? Pues para estudiar en Alemania, para trabajar en Alemania. Por ejemplo, lo que tenemos muchos son médicos, ¿no? Que necesitan demostrar que tienen cierto nivel, obviamente, para poder ejercer en Alemania. Pero también lo que ha dicho Alessandra, para cursar una carrera ahí o para hacer unas oposiciones también sirve acreditar el nivel, o simplemente porque queréis acreditar vosotros que habéis llegado a ese nivel. Luego, para los que son de España, eso sí que para los que no son de España no puedo hablar, pero para los que son de España hay posibilidad de subvencionar nuestros cursos. Esto sí que os tendríais que informar un poco por la empresa y por los organismos, pero yo os cuento que hay la posibilidad. Si estáis trabajando, si estáis estudiando, esto no, pero si estáis trabajando, hay una cosa en España que se Fundae, que es que las empresas tienen un crédito disponible para formar a sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, si vosotros habláis con vuestra empresa y les queda un crédito disponible, me lo invento, de 1.000 euros, pues le podéis pedir que os subvencionen este curso. A ellos les saldrá gratis y a vosotros también. O sea, no es que a la empresa le cueste nada. Pero esto sí que ya es hablar un poco con la empresa y saber si tienen crédito o no. Es hablarlo, ¿vale? Pero que sepáis que está la posibilidad de que si estáis trabajando, que esto poca gente lo sabe y muchas empresas tienen el crédito ahí que lo echan a perder porque ya os digo, ellos no pagan nada y si no lo usan se pierde ese dinero. O sea que no tiene ningún coste ni para vosotros ni para ellos. Entonces, si os interesa y estáis trabajando, podéis preguntar por lo de Fundae y a lo mismo podéis subvencionar este curso.
Luego también está el EURES, que es para irse a trabajar a Alemania. También están formando a gente, por ejemplo, de cualquier profesión, ¿eh? Por ejemplo, ahora tenemos un chico que ha hecho del A1 al B1, o sea, el A1, el A2 y el B1.1 y el B1.2 con nosotros y todo subvencionado por EURES, porque él ahora se irá a trabajar a Alemania como cocinero, o sea, ya veis que no tiene que ser una profesión que requiera formación ni nada de esto. Y bueno, han pasado, es un poco burocrático, hay que hacer unos papeles y unos trámites, se lo han concedido y entonces este chico pues tiene estos cursos hasta el B1 subvencionados por EURES. También si os interesa, pues podéis buscar un poco de información de EURES y a lo mismo también os encaja. Recordad, esto lo que he dicho de las subvenciones es válido para españoles. Vale, tema Colombia, que he visto que había algunos, ahí ya sí que nos puede ayudar. Imagino que también a lo mismo hay algún convenio en vuestro gobierno a lo mismo para hacer algún tipo de ayuda, pero no os lo puedo asegurar, ¿vale? Y bueno, Una básicamente, cosa, sí, hola. Luego, no, o sea, la empresa, lo del fundar luego nos lo quita del sueldo o no. no, No, es gratis, 100% gratis, ¿no? no, espera, ahora un momentito, termino y hablamos si quieres en más detalle. Y bueno, básicamente lo que hemos comentado, Alessandra, ahora le podéis preguntar, ahora ya vendrá la ronda de preguntas, podéis preguntarme tanto si es relacionado con cursos o certificados o lo que ha comentado ahora él de Fundae o Euros, responderé yo. Y si es relacionado con alemán, la cultura, lo mismo cómo es vivir en Alemania o cualquier curiosidad, eso ya lo responderá Alessandra, ¿vale? Aquí tenéis un poco nuestros datos de contacto, nuestro mail, nuestra web, el WhatsApp, el Instagram y ya está, ¿vale? Entonces ahora dime, pregúntame lo de Fundae, dime. Nada, que solo quería saber si lo de Fundae se lo puedo decir a mi jefe Sí, y sin problema. O sea, no me lo va a quitar luego del sueldo, ¿no? no te lo va a quitar del sueldo, pero claro, en tu empresa tiene que haber ese crédito disponible, porque digamos que lo que se paga de seguridad social hay una parte que va destinado a eso. Según los trabajadores que tenga la empresa, Vale, pues tienes más crédito, menos vale. crédito, está Una subvencionado más cosa, o otra menos. cosa. Estamos ya en Alemania. Espera, estamos ya aquí, pero escucha, no. Claro, Sí. ¿eso es solo de España o es europeo? Lo del Ah, Fundae? sí. Porque nosotros estamos ya aquí viviendo en Alemania, pero nos interesaría hacer un curso. Que yo sepa, lo de Fundae es en España, porque claro, la Vale, seguridad y social que se luego paga es en España. Entonces, no el, sé si en Alemania existe algo así, no sé si Alexandra pues sabe si existe algo así, pero yo lo que el, hablo y inten- sé es Vale. España. el intensivo Sí. es unos horarios que nosotros trabajamos, pero nos interesaría, o sea, ¿las clases son individuales o Ah, son vale, sí, colectivas? perdonad, que esto no lo he comentado. Los grupos intensivos, los grupos son de mínimo 4, o sea, si no llegamos a 4 participantes, el grupo no se realiza, y de máximo 8, Vale, ¿vale? vale. Entonces, los horarios, ¿qué horarios tenéis vosotros que habéis dicho que nos va Pues, bien? a ver, yo suelo llegar a las 8:30. A Es las 8:30. que estoy todo el día currando y luego llego pues a las 8:30. Sí, yo más o menos a partir de las A las 6 de 8, la tarde también. Sí, Vale, eso estaría bien. entonces, claro, de 8 a 10 se podría, ¿no? ¿O no? lo que tenemos así más tarde, que es lo que vosotros imagino que necesitáis, es de 7 a 9, que tampoco os iría bien. No. Entonces, Ah, si bueno, a mi sois compu sí. dos, lo que se podría valorar es hacer clases en dúo, en pareja. Obviamente sería un poco más caro. También podríais avanzar más rápido porque estaríais vosotros dos solos y los horarios serían personalizados a lo que necesitéis. Si no sé si conocéis a alguien más, pues claro, cuanto más gente reunáis, pues claro, más barato sería. Si llegáis a reunir 4 personas, pues se podría hacer un grupo como este, pero Voy a totalmente poner el horario personalizado. nuestro. Bueno, ya lo hablaremos. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Vale, y también hubo otra pregunta, Nuria, en el ¿Sí? chat del cuántos alumnos por clase de Daniela, que hablamos sobre un poco, no sé, ¿lo quieres responder tú o yo? Sí, los alumnos por clase, como he dicho, mínimo 4 y máximo 8. No sé si era esto lo que me decías. Sí, es la Vale. pregunta en el chat. Sí, también. Sí, que también hay que añadir que en
que muy pocas veces estamos con 8, es que Sí, la sí. mayoría, el promedio son, depende de los cursos intensivos, que son, no sé, 4 o 5, o cursos semi-intensivos. A veces yo tenía 8, pero también muchas veces son 4, 5, 6. Digamos que Sí, sí. es un contexto bastante bien para aprender, porque ya 8 lo veo como muchos para sesiones en líneas, pero si nosotros en promedio ya Sí, estamos o con sea, 4, la idea 5, es de hacer grupos muy reducidos y es lo que dice Alessandra, que al final todos los grupos que tenemos ahora realmente son muy reducidos porque como he dicho, al final también hacemos los cursos muy personalizados porque, ya te digo, si vosotros 2 ahora llegáis, nos traéis también a 2 personas más, pues es que podemos montar un grupo solo para vosotros 4 con horarios Ya, diferentes a los que he propuesto. Una cosa más, ya no te molesto Sí. más. Nosotros a Barcelona no creo que podamos ir a hacer el examen, ¿sabes? ¿Habría alguna posibilidad de hacerlo aquí o no? A ver, claro, tú el examen oficial lo hacen en varios sitios, entonces con nosotros, digamos, el examen oficial con nosotros solo lo hacemos en Barcelona, pero si tú quieres hacer un examen oficial, seguro que... ¿Dónde has dicho que estás ahora? En Alemania estamos ya en Erfurt. Pues seguro, a ver, no, ahora no pongo, pero en Alemania también hay, o sea, Claro, también se el realizan los exámenes oficiales TEL, el GETE, entonces sería buscar una convocatoria Sí. que os pille más cerca a vosotros, si no podéis venir. Vale, Porque muchas sí, eso sí que gracias. no lo podemos, claro, al ser una cosa oficial hay que ser presencial, sí. Vale. También ya Daniela ha añadido que el Fundae se puede solicitar en ERTE también, que tal vez una información... Ah, sí, no, mira, una pues pregunta. muy No bien. es una pregunta. No es una pregunta. Ah, es Es una una pregunta, pensaba que... No, sí. Olvido el interrogante. A ver, hay formación para gente en paro, yo sé que está subvencionada, pero con nosotros es más difícil porque entonces lo tiene que aprobar el SOC. O sea, yo juraría que con nosotros no se puede hacer lo de con la gente que estás en paro. Pero bueno, si tú tienes contacto con la gente de, bueno, del paro, ¿no? Y hay posibilidad, pues claro, o sea, por nosotros ningún problema. O sea, ya os digo, hay que hacer unos trámites y unos papeles y unos formularios que eso no lo podemos hacer nosotros por vosotros. O sea, vosotros sois lo que tenéis que mover los papeles para la subvención con la empresa o lo que sea, porque ya se escapa de nuestras manos esto, ¿vale? Sí, aquí hay otra pregunta en el chat de Cory, que ha preguntado, chicas, yo tampoco podría ir a Barcelona, ¿sabríais de alguna en Madrid? Y yo creo que él se refiere a un centro de TELC, si no me... Sí, Ahora no me confundo. vale, o sea, sí, o sea, los cursos son online, por lo tanto, desde cualquier sitio, lo que son exámenes en Madrid, a ver, está el GETE también, que, o sea, digamos que certificados como los más internacionales y más conocidos y que aceptan más instituciones es el GETE y el TELC. Entonces, en Madrid tienes el Instituto GETE, que seguro que ahí tienen convocatorias, no te sé decir cuándo ni cómo, pero o sea, seguro que tienen mínimo 2 al año. Y luego también seguramente debe haber alguna academia o alguna escuela acreditada a TEL que haga como nosotros, que está acreditada y pueda realizar exámenes oficiales. A ver, a ver, creo que hay uno en Madrid que se llama Dev Centrum, que creo que realiza, la última vez que miré, que realizaba exámenes TELC. Sí, lo pongo en el chat, Deutsches Zentrum, sí. Sí. Mehr Fragen, más preguntas. Sí, Alexandra, yo te quería preguntar si sabes si existe algo parecido al Fundae en Alemania, que tu propia empresa te pueda pagar el curso de alguna manera. Lamentablemente no, es que yo no solamente en Alemania trabajé solamente para la universidad y después me fui a España a trabajar. Desde mis conocimientos en el mercado laboral alemán son muy escasos. No lo sé, pero seguramente Google lo sabe. Y si lo buscas, y no sé, también en inglés, siempre en Alemania, siempre todas las páginas también están en inglés, seguramente encontrarías algo. Lamentablemente no te puedo ayudar. Vale, le preguntaré a mi jefe, pero quería saberle también cómo le pregunto eso. Le pregunto directamente
directamente por el Fundae también? ¿O le pregunto No, el Fundae no le Vale, tu preguntes jefe es porque es español. como si preguntas Claro. por el SEPE, o sea, Claro, son las sí, sí, siglas claro, por de eso un, te- de por eso una te digo. nombre español, entonces no te va a entender. Porque el Fundae Vale, es si tu jefe es fundación español, de no también sé lo qué. entiendes. Fundación Española de no sé qué, ¿no? Sí. 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 Vale, por eso les preguntaré. Vale, gracias. Bitte. Okay, noch mehr Fragen, más preguntas. Vale. Hay una pregunta de Daniela, la leo en voz alta. Sí. Si estás en Alemania, puedes Sí. preguntar a los trabajadores sociales. Y si estás en Alemania, puedes preguntar a los trabajadores sociales. Es para los chicos que están viviendo en Alemania, tengo entendido que allá como las oficinas de empleo les asignan un trabajador social y ellos como que los asesoran con el tema de aprendizaje por si quieren empezar a nivelar el alemán y hay cursos que son gratis, que es algo parecido al de nosotros subvencionados, pero deben de ir a hablar a la oficina de empleo, es que no sé cómo se llama, cómo se dice, eso tiene un nombre especial. Arbeitsamt oder Al algo. sí, Arbeitsamt, algo así, sí. Hay muchos de estas cosas, pero es como, sí, Arbeitsamt, sí, hay que leerlo. Sí, eso, el Arbeitsamt. Arbeitsamt, oficina de empleo, sí, sí. Ujú, sí, Es como sí. aquí en Alemania en general existen, que el Estado alemán es un Estado muy rico y se nota y que también apoya mucho a la gente. Y es como hay muchísimas posibilidades de cómo dejar financiarse cosas, es que Y siempre hay posibilidades. les Esto aquí ayudan a hay subvencionar el miles. curso. Sí, creo que si llevan los datos de ustedes, les ayudan a subvencionar el curso o una parte, si ya están trabajando allí. Genial, pues muchísimas gracias por la información. Vale. Alessandra, he visto una pregunta para ti ahora sobre gramática, si quieres responder. Sí, vale, es una pregunta ya un poco más chunga. Vale, es que es una pregunta de Cory. Mi duda es sobre gramática. ¿Cómo no? No sé bien la estructura con dos verbos en la misma frase. Pues depende. Aquí lo voy a hacer un poco. Aquí también vais a ver un poco cómo son mis clases o las clases de otra gente. Que son interactivas y, por ejemplo, también podemos trabajar con Whiteboard. Yo soy muy fan del Zoom porque ofrece muchas posibilidades. Vale, ahora a la pregunta de Cory. También puede ser una pregunta interesante para mucha gente aquí. Dos verbos en la misma frase, que ponemos mehrere Verben in einem Satz. Lo voy a explicar un poquito, claro que muy breve, que si no ya todavía estamos mañana. No, pero en general en el alemán es como en el español, en una frase, in einem Satz, en una frase, vale, después lo pongo en español también para toda la gente que aún no habla también el alemán. In einem Satz kann nur ein dekliniertes Verb stehen. En una frase solamente puede estar un verbo declinado. Es que también en el español que solamente puede estar un verbo declinado. Que lo pongo en el español otra vez en una frase solamente puede estar, un momento, puede estar un verbo declinado. Y aquí da igual si es una frase subordinada o una frase principal, porque algunos tal vez lo sabéis, que en alemán tenemos dos estructuras diferentes de frases y esas frases se diferencian, o como esos tipos de frases, donde está el verbo. Tenemos la frase principal que se llama Hauptsatz en alemán, frase principal, donde el verbo está en la segunda posición. Por ejemplo, ich spreche Deutsch. Aquí tenemos el verbo, el sprechen, yo hablo alemán, en la segunda posición. Y la otra manera de hacer una frase en alemán es ein Nebensatz, que llamamos una frase subordinada. Eso es una de las cosas, digamos, más chungas del alemán.
Por ejemplo, aquí puedo decir, ich spreche Deutsch. Esto es una frase principal y ahora viene una frase subordinada que voy a empezar con una conjunción weil, ¿por qué? Weil ich Deutsche bin, porque yo soy alemana. Y aquí vemos que el verbo declinado, el bin, ahora está al final de la frase. Pues, pero no hay ninguna frase, por eso la pregunta, no sé cómo estaba, como que querías decir, es que en alemán solamente puede estar un verbo declinado, pero lo que pasa muchas veces en el alemán, que tenemos frases donde, por ejemplo, tenemos un modalverb, uno de esos verbos que nunca pueden estar solos. Por ejemplo, Modalverben son, por ejemplo, el haben, tener, porque yo tampoco digo en español yo tengo. ¿Qué tienes? Ich habe. ¿Qué tienes? Was hast du? Haben oder wollen. Yo digo ich will, yo quiero. Pero ¿qué quieres? Siempre hay que tener un verbo en infinitivo. Haben, wollen. O, por ejemplo, müssen, tener que. Yo no puedo decir yo tengo que. Pero ¿qué tienes que? ¿Qué tienes que? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Vale, hay más. Y en estas frases hay, por ejemplo, hay un verbo declinado y hay un verbo en infinitivo que está al final, en una frase principal. Por ejemplo, si tenemos la frase principal y, por ejemplo, si yo digo, yo tengo que aprender alemán, yo digo, ich muss, nuestro verbo declinado está como siempre en una frase principal, en la segunda posición, ich muss Deutsch lernen. Pero lo que vemos aquí, que el infinitivo que está en esa frase está al final. Un poco más chungo es la cosa si tenemos una frase subordinada, porque acabamos de aprender que en una frase subordinada el verbo declinado siempre está al final. Significa que el verbo en infinitivo no puede estar al final porque el verbo declinado debe estar al final. Aquí hacemos una cosa que muchas veces a la gente parece un poco rara porque tenemos dos verbos como seguidos. Por ejemplo, puedo decir, ich bin Deutsche, weil ich, vale, no sé. O, por ejemplo, una frase fácil, ich lerne Deutsch, yo aprendo alemán, weil ich in Deutschland wohnen will. ¿Sí? Yo aprendo alemán porque quiero vivir en Alemania. Aquí vemos que tenemos el verbo declinado al final, ich will, yo quiero, pero el verbo en infinitivo wohnen está directamente delante. Tal vez esto te refieres con los dos verbos en una frase. ¿Sí? Eso es como un poco era la pregunta, lo veo en el chat. Vale, muy bien. Eso es un poco como lo hacemos. En una frase principal, el verbo declinado, porque aquí diferenciamos entre el verbo declinado, que declinamos ich will, du willst, ich muss, du musst, que siempre está en la segunda posición. El verbo en infinitivo siempre está al final, en una frase principal. En una frase subordinada se cambia un poco la cosa, porque el verbo declinado tiene que estar al final. Significa que el verbo en infinitivo debe estar antes. Sí. Es un poco la cosa, sí. Pues sí, vale, ya he visto. Danke, bitteschön. Ich hoffe, die Frage ist geklärt, que podía responder la pregunta. Vale, muy bien. Así también también veis un poco cómo trabajamos con el whiteboard, también se puede guardar todos los del whiteboard, por ejemplo, yo en mi caso yo utilizo el Dropbox y después de cada clase pongo todos los screenshots que he hecho durante la clase en el Dropbox, así los alumnos siempre pueden acceder al material de la clase. Por ejemplo, uno pierde una clase que puedo pasar, siempre hay el Dropbox con todas las informaciones, todo lo que hemos hecho en las clases. Sí. Ok. ¿Gibt es noch mehr Fragen? ¿Hay más preguntas? Bueno, si nadie quiere preguntar nada más, nos iríamos despidiendo. No sé, a ver, os dejo unos segunditos más que penséis si tenéis alguna pregunta para Alessandra o para mí.
Bueno, parece que no, que ha quedado todo bastante claro. Entonces, bueno, deciros que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperamos que, bueno, hayáis aprendido mucho, os hayan entrado aún más ganas de aprender alemán, ¿no? Y de querer seguir descubriendo esta lengua. Si es con nosotros, pues estaremos encantados de teneros. Y si no, pues mucho ánimo también con vuestro aprendizaje. Sí. Bueno, Alessandra, no sé si quieres decir algo. Sí, vale, también igualmente de mi parte, vielen Dank, muchas gracias, dass ihr da wart, que habéis estado aquí. Igualmente yo espero que habéis aprendido mucho, dass ihr viel gelernt habt y que también que tal vez nos vemos en una de mis clases y que también si tenéis más ganas de aprender alemán, pues vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald. Hasta muy pronto. Vale. Hasta pronto, muchas gracias. Vielen Dank. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.